Una de las industrias que más resalta en medio de toda esta circunstancia es la tecnológica, y hay allí un nicho importante para emprender en nuevos negocios digitales, y uno de ellos es la creación de software, que forma parte de las llamadas industrias de la creatividad, industrias creativas, esa economía naranja que tanto promociona el BID, y precisamente Alejandra Luzardo, líder de innovación y creatividad del Banco Interamericano de Desarrollo, nos acompaña en esta entrevista para Market Financiero del diario La Prensa, para que nos comente un poco sobre toda esta promoción que se está haciendo para promover más y más emprendimientos digitales. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Sí, definitivamente el software es uno de los temas muy importantes en todos los sectores de las industrias culturales y creativas. De hecho, se une a todo lo que tiene que ver con los videojuegos, ya que uno de los sectores con mayor crecimiento en las industrias culturales y creativas es el sector de los videojuegos, ¿no? Y te estoy hablando de un sector que ha crecido tanto que le sobrepasó a la industria del cine y la industria de la música, que habían sido de alguna manera líderes en esto, pero estamos hablando de una industria que, por ejemplo, América Latina está en el segundo peldaño en comparación con Asia, en un 13,9%, ya que realmente el crecimiento ha sido, y ahora con la pandemia, mucho más. ¿De qué manera entonces se puede generar un nicho de negocio en la industria de los videojuegos, que hasta ahora ha estado dominado por grandes multinacionales, precisamente de Asia, de Estados Unidos? Sí, mira, yo creo que los videojuegos es un sector definitivamente poco explorado, pero con una tremenda oportunidad. Hoy en día, de todos los 21 unicornios que tenemos en la región, uno de ellos es una compañía de videojuegos que viene de Brasil, se llama Wildlife, y realmente no es el común denominador. Siempre vemos muchos de estos unicornios que van apuntando a la industria fintech o cualquier otra industria, pero no necesariamente al sector creativo, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante que lo veamos como una tremenda oportunidad donde hay que aprender mucho desde el punto de vista de los inversionistas para entender la industria y desde el punto de vista de los creativos para poder ser entendidos por aquellos que quieren invertir en ellos. Y en este caso, ¿de qué manera el Banco Interamericano de Desarrollo está promoviendo este desafío Play? ¿De qué se trata y de qué manera las personas que están en esta industria o que están comenzando pueden incorporarse a participar? Bueno, el desafío Play surge ya que la industria era con la que las industrias creativas tenían mayor crecimiento, pero a su vez nosotros somos un banco de desarrollo. Entonces, con ese afán de encontrar soluciones, sobre todo en los temas de educación, porque este proyecto tiene que ver con las habilidades del siglo XXI, que de alguna manera las habilidades del siglo XXI las detonan los videojuegos, ¿no? Muchos de este sector son indispensables para ello. Entonces decidimos hacer este concurso, este desafío, para encontrar las mejores soluciones globales, ya que no son solamente de América Latina. Y bueno, obviamente habrán premios, pero lo más importante es que aquellos que sean seleccionados van a poder ser parte de este proyecto regional que el BID pretende llevar a cabo en la región, ¿no? Y cuando uno habla de videojuegos piensa solamente en entretenimiento, pero también ese ambiente, ese ecosistema de videojuegos se usa para vender, para el retail, espacios de ambiente de realidad virtual, realidad aumentada, para poder llegar a un ambiente también en el sector de aviación, en el sector de la salud. Cuéntanos todos esos usos que se hacen a partir de esa magia de los videojuegos o de ese software que se puede realizar allí. Sí, definitivamente los videojuegos se han de alguna manera entendidos siempre como muy alineados con el sector del entretenimiento. Y yo creo que la pandemia los ha reivindicado. Ahora en realidad estamos entendiendo por qué los videojuegos tienen un objetivo mucho más allá, ¿no? Nunca antes ha habido una oportunidad de buscar, o sea, de alinear el entretenimiento con la educación, como lo tenemos ahora. Tenemos el 72% de nuestros niños, nuestros estudiantes globales en casa. Entonces, esta es una gran oportunidad.
pero los videojuegos también han traído soluciones impresionantes, han traído soluciones para la salud. Hoy tuvimos una charla casualmente donde estábamos hablando con la que diseñó un juego que explicaba a los niños de cómo eran estas terapias cuando los chicos tenían cáncer, un tema que no se habla mucho. Los videojuegos, hay una universidad en Colombia que ha desarrollado un videojuego que se llama Poder Violeta para todo el tema de género, para empoderar a las mujeres. Hay videojuegos que se encargan de, obviamente, de enseñarte matemáticas, pero sin que veas ninguna ecuación, y eso es la magia, ¿no?, de los juegos. ¿Cómo ves ese ambiente de negocio de la industria de la creatividad en América Latina, en el recorrido que ustedes como Banco Interamericano hacen por cada país? ¿Cómo está la región? Mira, las oportunidades, hoy en día las industrias culturales y creativas han sido las más impactadas por el COVID-19. Y el banco ha hecho muchísimas medidas, obviamente, para apoyar a toda la región, y son sectores transversales que no necesariamente tienen que ver con la industria en sí en particular, pero son medidas que van a favorecer a todos aquellos que han sido freelancers o que han sido emprendedores, etcétera, etcétera. Yo creo que la gran oportunidad es esa, o sea, reinventarnos ahora en este momento en el que quizás hacíamos las cosas de una manera, la venimos haciendo por mucho tiempo de esa forma. Tenemos la posibilidad de que las industrias culturales y creativas puedan agregar valor a otros sectores poco comunes, como lo que ya hemos mencionado en la salud, en la educación. Por ejemplo, hoy en día la IDB Lab está haciendo un proyecto en Honduras a través de un estudio de videojuegos, que es uno de los socios como parte del proyecto, que está diseñando una simulación, que es algo que también traen los videojuegos, para capacitar enfermeros, a más de 3.000 enfermeros en Honduras. Entonces esas son las asociaciones que por lo general no las hacemos cuando hablamos de videojuegos, pero son estas casas y estos estudios que usan las nuevas tecnologías, que pueden apostar por las simulaciones, las que están trayendo estas nuevas soluciones. Y aquí cabe entonces preguntarte, ¿cómo ves la mano de obra en América Latina para que emprendan en estas industrias creativas de los videojuegos y más allá en la creación de software que puedan aportar algo más a la sociedad? Sí, mira, fíjate que creo que hay un potencial, hay muchos estudios hoy en día. Nosotros hicimos una publicación que se llama Los videojuegos no son juegos, donde destacamos más de 50 estudios de videojuegos de toda la región. Sin embargo, para poder competir en mercados globales como el de Asia, como el de India, que también están apostando a los juegos, es importante que haya más capacitación en todos los temas de tecnología. ¿De qué manera el BIC nos puede hacer un diagnóstico de cuáles son esas necesidades que han visto en los emprendedores con los cuales trabajan en América Latina y la región para poder saber qué necesitan ellos para emprender en todos estos ecosistemas digitales, tanto en la creación de software como de videojuegos y otros emprendimientos digitales? Sí, definitivamente. Nosotros casualmente hace 2 años hicimos un estudio que se llama Emprender un futuro naranja, en donde hicimos un análisis para más de 300 emprendedores creativos y básicamente analizamos las causas de su fracaso, ¿no? Y las causas del fracaso de estos emprendedores tienen que ver con sus habilidades financieras, con entender el mercado y sobre todo que ellos no se conectan, ellos en sí no se ven como emprendedores, ¿no? O sea, sobre todo aquellos que están en el tema un poco más artístico, como los mismos desarrolladores de videojuegos no necesariamente se ven como emprendedores. Entonces creo que hay muchas cosas que tanto los gobiernos como el sector privado necesitamos hacer para que este ecosistema se consolide. El banco ha trabajado muchísimo a través del IDB Lab, el Laboratorio de Innovación del BID, y otras iniciativas que tenemos en el banco apoyando a los emprendedores, no solamente con temas de conocimiento, sino también apoyando a las empresas, a las aceleradoras, incubadoras de América Latina y una serie de iniciativas que realmente están haciendo que estos ecosistemas se conecten. Y una de ellas es como Play, ¿no? Tratando de identificar estas soluciones globales, no solo en América Latina, sino para conectarlas, lo que no conocemos de la región con otros países, ¿no? Exacto. Y más que todo, este tema de los videojuegos, uno ve una industria muy pujante en el área deportiva. El eSport es muy grande, juegos en línea que están generando miles de millones de dólares en negocios, competencias en línea también
que hay, ¿de qué manera esto puede ayudar también al desarrollo económico de una región? Sí, definitivamente esto es un sector que se ha explorado muy poco en América Latina y yo consideraría que básicamente solamente aquellos que están involucrados en el sector de los eSports realmente tienen un entendimiento y saben lo que viene, pero creo que es un sector que va a crecer a una velocidad impresionante. Nosotros lanzamos casualmente hace un mes una serie de podcasts que se llama Región Naranja, donde uno es dedicado a los videojuegos y hablamos acerca de los eSports. Los eSports, ahí vemos fenómenos interesantísimos, como es el caso de un español, Ordóñez, que en su momento quería ser corredor de autos y no sabía cómo lograrlo, ya que no tenía ni los recursos y no tenía cómo llegar allí. Y básicamente a través de un videojuego, él llegó a ser un corredor profesional de auto, así como otras personas que hoy en día están viendo estas carreras como los eSports, como carreras profesionales, personas que ni siquiera tenían una computadora, pero que solamente jugando a través de su teléfono móvil hoy en día son reconocidos mundialmente, ¿no? Entonces creo que son proyectos bien interesantes. También hay otro caso que me encantaría mencionar, que es el caso de la Universidad de Carolina de México. Es una universidad que apuesta por todo el tema de los videojuegos y los eSports. Ellos lo que han hecho es están atrayendo a los estudiantes, aquellos que no estaban estudiando anteriormente, que habían dejado las escuelas, los están atrayendo con esta idea de que pertenezcan a la liga de los eSports de la universidad. Y ha sido un éxito. Y yo de hecho les preguntaba, ¿y estos chicos estudian temas que tienen que ver con los videojuegos? Y me dicen, no, estudian carreras como cualquier otra, administración, comunicaciones, etcétera, pero solamente el hecho de poder estar en estas ligas los hace querer volver a la universidad. Y eso es algo que creo que todavía es una tarea pendiente en la región, atraer a estos jóvenes. Incluso vemos que ya hay universidades especializadas también en carreras de diseño de videojuegos, ¿o no, en la región? Sí, sí, sí. Hay muchas universidades que ya están apostando. De hecho, la Universidad Centro de México tiene una carrera que tiene que ver con el tema de videojuegos, pero también tenemos Carolina en México y en Brasil hay como 10 universidades y en Argentina aproximadamente yo creo que unas 7 que tienen no un currículo completo necesariamente, muchas de ellas ofrecen cierto tipo de información o de cursos, pero hay otros que sí completamente su currículum tiene que ver con estudiar la producción de los videojuegos. Porque también se tiene que entender que el desarrollar un juego no es solamente el desarrollo de software, sino es como si hicieras una producción de cine. Necesitas al que desarrolla la música, el que desarrolla todos los temas visuales, las animaciones, todo lo que tiene que ver cuando son tecnologías mucho más sofisticadas como la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada. Todas esas nuevas tecnologías son integradas ahora en los videojuegos, ¿no? De hecho, una de las, Unreal, que es un software que se usó por muchos años y es un software muy conocido en el mundo de los videojuegos para crear todos estos escenarios impresionantes, hoy en día ahora están siendo usados para producción de películas, sobre todo ahora en el COVID, que no podemos trasladarnos a tantos lugares. Este programa te permite hacer este tipo de filmaciones sin tener que ir a los lugares reales, ¿no? ¿Qué otras tendencias ves que se ha acelerado con la pandemia dentro de las oportunidades de la industria creativa para seguir creciendo? Bueno, creo que los fenómenos más interesantes que vimos a través de la pandemia han sido casualmente en el mundo de los videojuegos. Por eso te comentaba anteriormente que era una industria que se ha reivindicado. Vimos cómo los videojuegos eran el lugar para conciertos, en donde antes nunca hubiéramos pensado que los conciertos podrían ser a través de un videojuego. Vimos cómo las familias se juntaron de alguna manera y se conectaron a través de los juegos. Y bueno, y muchas otras cosas que creo que no hubieran sucedido si no hubieran sido por los juegos, ¿no? Y por la pandemia en sí. Exacto. ¿Y cuál es el potencial que ustedes han analizado en el Banco Interamericano de Desarrollo que tiene la industria naranja y del Producto Interno Bruto de América Latina y de los países? Mira, nosotros hemos desarrollado un análisis de datos para el PIB de toda América Latina.
De hecho, lo tenemos por países. Obviamente que esas cifras hoy en día están un poco desactualizadas porque llegó el COVID, ¿no? Y creo que ha cambiado todo un panorama. Creo que en la región todavía necesitamos seguir apostando, tener datos más fiables, que los gobiernos, cada gobierno, por ejemplo, en América Latina utiliza una metodología distinta. Algunos sectores pertenecen, otros no, a las industrias culturales y creativas. Entonces, que creo que todo este tema de cómo analizar estos datos y también de alguna manera agrupar esta información para ir no solamente a los datos duros, sino al impacto que tienen en las personas, creo que es una labor pendiente que tenemos que seguir haciendo. Y hoy en día tenemos una encuesta muy importante que la estamos llevando a cabo con la UNESCO, con varias instituciones, para poder entender cuál ha sido el desafío para los emprendedores creativos durante el COVID. Y estamos hablando de freelancers, estamos hablando de empresarios que tienen sus compañías, chefs, museos, etcétera, ¿no? Todos aquellos que pertenecen en la cadena de las industrias culturales y creativas. Y ese estudio va a ser relevante para poder desarrollar, apoyar a los países a que puedan desarrollar políticas públicas que apuesten a esta industria y que los pueda acelerar. ¿Cuál es el mensaje entonces que nos puede dejar acerca de este desafío Play y qué pueden esperar todos aquellos fanáticos de los videojuegos para que se monten en esta ola de no solamente disfrutarlos, sino emprender haciéndolos e innovando y dando soluciones? Si nosotros estamos, bueno, nosotros queremos que este sea el comienzo de que una industria que quizás surgió con otras iniciativas o con otro motivo pueda realmente cumplir un rol más importante en la educación y en el conocimiento de todos los temas que hoy en día lo hacemos jugando y que antes no nos hubiéramos imaginado que lo podríamos llevar a cabo de esta manera. Muchísimas gracias, Alejandra Luzardo, líder de innovación y creatividad del Banco Interamericano de Desarrollo, por este tiempo que nos ha dado para hablar de la industria creativa, este desafío Play para acoger a más y más emprendedores que diseñan software de videojuegos y que están dando una solución también a su economía. Muchas gracias. Muchas gracias.